Shalom a todos, un saludo cordial desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. En el día de hoy, este vídeo es más que nada una especie de anuncio, un poco aclarando también algunas eh, ideas o actualizando algunas ideas sobre ciertos grupos de Cábala que ya hace yo algunas semanas anuncié de que estaba pensando formar, crear, y vamos a ir dando ahora un poco más de información a ese respecto. Y vamos a aclarar cuál es la idea de crear estos grupos. De momento, el objetivo es que países que estén cerca de Israel. Como ustedes saben, yo vivo en Israel, en Jerusalén, y de momento me queda más cerca a mí Europa, España, Portugal, entre otros, pero saben, estamos hablando aquí de países que tienen nuestro idioma, el castellano, y el portugués, que es muy similar. Entonces, de momento, creé incluso un grupo que para las personas de Madrid y Barcelona. Ahora, esos grupos se van a ampliar porque hemos llegado a la conclusión que no tiene sentido crear un grupo solamente de estudio en Madrid y Barcelona. ¿Por qué? Porque hay personas que, por ejemplo, viven en otra parte, en cualquier parte de España, pero digamos que la persona puede y quiere ir a visitarme cuando yo esté allí, entonces, ¿por qué no? Hay que dejarle la oportunidad a las personas para que todo el que desee tenga la posibilidad y pueda trasladarse, así sea. Entonces, lo que hemos decidido es trabajar en el siguiente proyecto. Este es digamos que la idea principal. ¿Cuál es? De momento vamos a crear 3 grupos con 3 países importantes acá. España, Portugal, y vamos luego a ampliar Estados Unidos y México de momento. Si luego hay posibilidad de otros países, se ampliarán. Ahora, ¿cuál es la idea de crear estos grupos? Que lo más probable es que los activemos por WhatsApp. ¿Cuál es la idea de estos grupos? Estos grupos no es que yo voy a crear un grupo en WhatsApp y todo el tiempo texteando y todo el tiempo la gente mandando mensajes, escribiéndose y compartiendo videos y esto y lo otro. No, ese no es el objetivo. El objetivo de estos grupos es crear y tener una comunidad unida. Por ejemplo, tengo muchas personas que me siguen en España. Bueno, vamos a crear un grupo de WhatsApp para todas aquellas personas que me siguen en España, para que todo el mundo esté agrupado, para que cuando haya un evento, una conferencia, que yo vaya de visita a España, la gente pueda estar informada, que la gente sepa. Y si tiene la posibilidad de irme a ver, de participar en los eventos, de alguna consulta personal, porque hay gente también que saben que doy consultas personales y a través de Zoom, pero si estoy en España y usted quiere verme, entonces tiene la posibilidad de encontrarnos y hacer esas consultas. Luego van a venir otra serie de cosas que las voy a ir anunciando más adelante en este vídeo para que tengan una idea de cuál es el objetivo de este proyecto. De momento no es que yo voy a darle clases exclusivas solo a un grupo de España o al de Portugal o al de México. No, para estudiar Cábala conmigo ya está la escuela. Es imposible que yo esté dando clases en YouTube, en la escuela, en grupos aquí, en grupos allá, aparte de que estudio, como saben, todo el día en una yeshiva, formándome como rabino. Entonces no hay tiempo, además de la vida y tantas cosas. Es imposible. Para estudiar Kabbalah conmigo, usted está en la escuela. Ahí están los cursos. Están los cursos que han quedado grabados, los cursos que van a venir, que estamos preparando, etcétera. Entonces, vuelvo a repetir, el objetivo de los grupos de Cábala que estamos creando y que vamos a crear y que luego yo voy a tomar el link y lo voy a publicar en la sección de la comunidad aquí en el canal de YouTube, donde usted va a poder ir a ese link y unirse a ese link si lo desea, si usted vive en los países que ya yo mencioné. Si usted no vive en esos países, no tiene sentido que se una al link, porque otra vez, esos no son grupos donde vamos a estar compartiendo ni videos ni imágenes. Son grupos que la mayoría del tiempo puedan estar en silencio.
entre comillas, pero la idea es que vamos a crear una comunidad de todos mis seguidores, de mis estudiantes, por ejemplo, en España, o en Estados Unidos, o en México, para que cuando yo vaya de visita a esos lugares, otra vez, mandar el anuncio y las personas sepan. Lo otro es, una de las ventajas de tener ese grupo y las personas unidas es que hay muchas personas que están en estos países que quisieran estar afiliados de alguna forma, encontrar personas para estudiar juntos y no conocen. Entonces el grupo va a brindar también esa posibilidad. Además de esto, hay muchas personas que tienen talento, que tienen actitudes para organizar eventos. Entonces, si una vez que tengamos creados este grupo, esta comunidad de mis estudiantes, de seguidores, vamos a poner, por ejemplo, España. Si hay personas en ese grupo que tienen capacidad de organizar eventos, que tienen, porque no es solamente el desear, sino que hay que saber cómo es todo ese proceso de organizar eventos, conferencias, seminarios, todas esas cosas, también esos grupos van a brindar la posibilidad de que el mismo grupo se une y dice, vamos a hacer un evento, vamos a lograr que yo pueda visitar España, por ejemplo. Entonces haría falta ahí también personas voluntarios o patrocinadores. Hay personas que, por ejemplo, también tienen los recursos económicos para financiar de alguna forma algunos eventos, organizar eventos, sesiones de conferencias presenciales, lo cual requieren gastos de traslado, de avión desde aquí, desde Israel a estos países, hotel, alimentación, todas estas cosas. Pero los grupos tendrán la posibilidad otra vez de que están unidos y que habrá aquel que tenga la iniciativa tendrá la capacidad también de que el grupo diga, vamos a organizar ahora un seminario, vamos a organizar un evento, vamos a organizar aunque sea un fin de semana, a que yo vaya y pase Shabbat con ustedes, a que pasemos un Shabbat juntos, o a que si estoy de visita nuevamente, como les digo, como siempre estoy viajando, cuando tengo la oportunidad en conferencias o en lugares que voy que tienen que ver con el judaísmo. Entonces, si estoy en el país, les dejo saber y podríamos organizar encuentros. Ya les decía, para encontrarme con algunos de mis seguidores, mis estudiantes, e incluso brindar así la oportunidad a la gente que también, por ejemplo, quiera tener alguna sesión de consulta de cábala personal, consultas privadas, también tendrá la oportunidad y la gente, esos grupos van a brindar la posibilidad de que la gente esté informada. Sucedió el año pasado cuando estuve de visita en Chile, en Argentina, en Perú, en México, como saben, en la gira que hice, que mucha gente no se enteró que yo estuve en esos países. Y luego que me fui, la gente escribiendo, wow, estuviste acá, no me enteré. Entonces, por eso es que queremos trabajar en estos grupos. Lo otro es que las personas que se unen a estos grupos también podrán compartir el link para otra gente que esté interesada en la cábala, para que también estén ahí. O sea, usted puede compartir el link con otros para que se unan al grupo. Vuelvo a repetir, si vive en el país de los cuales estamos hablando. De momento, solamente tengo pensado 3, 4 países. Lo más cercano que me es fácil a mí de viajar, si se pudiese organizar algún evento, sería España, Portugal, porque queda cerca de Israel. No es lo mismo un viaje a América, ya eso sería diferente, que no es imposible, también se puede organizar y vamos a hablar de esto más adelante. Pero les decía, de momento, estos grupos vamos a crear el link, ya están creados, pero voy a publicar el link en la sección de la comunidad. Te va al canal de YouTube, vaya a la sección que dice comunidad, ahí vamos a poner el link para la gente que vive en estos países se una. Y otra vez, no es un grupo que va a estar mandando mensajes, ni es un grupo tampoco para que las personas, porque hay otra cosa importante, yo siempre es importante mantener la privacidad. No doy consultas personales a nadie, ni por WhatsApp, ni por teléfono, ni por email. ¿Por qué me hago hincapié en esto? Uno, porque es importante la privacidad mía. Número dos, porque los estoy protegiendo a ustedes de gente que pueda, farsantes por ahí que puedan tomar, ha pasado gente que se hace pasar por mí, que toma mi foto, etcétera, y ha intentado engañar a muchas personas. Entonces, por casualidad, si algo de eso sucede, que ustedes sepan que no soy yo. Para nada consulta a nadie ni por WhatsApp, ni por teléfono, ni por email.
Las personas que quieran consultas personales conmigo tienen que, si me envían un email, luego yo responderé y le daré cita y la sesión es por Zoom. Usted tiene que verme la cara y que yo converse con usted. No es que me escondí, que si la voz, no. Entonces, ¿por qué menciono esto en el contexto de los grupos? Porque esos grupos van a tener la posibilidad otra vez de que ahí vamos a dar los anuncios, pero no es para que usted ahí tome mi teléfono y me esté escribiendo y enviando mensajes cientos de personas. Yo no tengo tiempo para hablar con cientos de personas. Está el modo y el momento y la forma correcta de comunicarse conmigo. Si usted quiere una sesión personal, si usted quiere tener información de los cursos, todo es a través del email. Hay gente a veces que me escribe y me dice, maestro, quiero chatear con usted. No, yo no tengo tiempo para chatear con nadie. Todo el tiempo estoy ocupado en proyectos, en conferencias, en cursos. Si usted quiere una sesión, usted tiene que escribirme y le vamos a enviar la información. Entonces, esos grupos no tienen la idea tampoco para estar ahí, porque a través, en mi experiencia, lo que hemos visto, que con el tiempo la gente empieza a compartir cosas en esos grupos y al final entran en conflictos y en peleas unos con otros. Porque hay gente que entra a esos grupos que tienen muchas creencias, gente que entra ahí que son cristianos, gente que son judías, gente que tiene diferentes ideologías. Y con el tiempo empieza a haber choques. Por eso es que vuelvo a enfatizar, esos no son grupos para chatear ni para que me estén enviando mensajes aquí y allá. No, está la manera correcta de comunicarse conmigo, que es solamente a través de email para las consultas, que luego serán a través de Zoom. Esos grupos tienen como objetivos es organizar una comunidad, la comunidad de mis seguidores, la comunidad de mis estudiantes en estos respectivos países, que otra vez tiene como objetivo que agrupe a toda la gente de ese país. Por ejemplo, la gente de México. Diga, el año pasado, como les dije, por ejemplo, yo estuve en el DF, di 2 conferencias y estuve toda una semana dando consultas personales de Cábala. Entonces, el grupo no existía. Hubieron gente, como les decía, que no se enteró. Pero si la idea de estos grupos ahora es que si la persona vive en otra parte de México y tiene los recursos y la posibilidad de trasladarse, pueda ir y sepa que estoy en su país, por ejemplo, o que esté de visita en la comunidad judía y quiera de alguna forma también organizar algún encuentro, lo podemos hacer. Por eso es que estos grupos van a brindar la posibilidad de crear una comunidad. Todavía no sé cómo llamarlo, porque fíjense, tiene más sentido llamarlo comunidad que grupo de Cábala realmente, porque lo que estamos creando es la comunidad, sí, de Cábala, pero en estos países. Entonces, la idea de esta comunidad más unida tiene un objetivo más lógico. Y vuelvo a decir, la idea de estos grupos es que ojalá también, si hay personas que me están viendo en estos momentos, que son de España, de Portugal, de los Estados Unidos y de México, y usted se dedica también a organizar eventos, conferencias, usted ya en el pasado ha organizado eventos con maestros de Cábala o otros conferencistas, usted tiene experiencia en esta área, póngase en comunicación conmigo a mi correo electrónico joelbenjavib@gmail.com. Ese email está en todos mis vídeos, en la descripción de los vídeos, siempre lo va a encontrar ahí. Y podríamos coordinar algún evento en su país. De momento son estos países. Puede ser también que si voy digamos que voy a México y alguien de América Latina también quiere organizar eventos, podríamos coordinarlo. De momento, para este año esto no es posible. Estamos hablando ya para el año que comienza. Como saben, aquí en Israel la situación está inestable, los vuelos están muchos cancelados por todo el tema de la guerra. Pero desde ahora vamos a ir trabajando ya en estos grupos para este año que comienza, que lo que falta es poco, ver si podríamos organizar así encuentros, podríamos organizar conferencias, seminarios, podemos organizar, les decía, Shabbatón para pasar el Shabbat juntos, retiros espirituales también estoy pensando que podemos hacer. Y otra vez, yo de por sí muchas veces estoy en estos países porque estoy en la comunidad judía, visitando la comunidad judía de esos países. Entonces, si estoy en esos lugares y el grupo de WhatsApp existe, ya les dejo saber y podríamos organizar un encuentro, o las personas que quieran sesiones personales de Cábala presenciales, ahí tendrán la oportunidad. Ahora, por eso hago un llamado a todas aquellas personas que me están viendo, vuelvo a enfatizar, que tienen capacidad de organizar eventos,
seminarios y cosas así, y ya lo han hecho, porque otra vez, yo entiendo que hay mucha gente que tiene el deseo, pero el deseo no es suficiente, porque para organizar una conferencia, un seminario y todo lo que esto conlleva, gastos de avión, gastos de hoteles, todo, yo donde voy tengo que estar también cerca de la comunidad judía, todas esas cosas requiere tiempo, requiere dinero, requiere organización, pero hay gente que sabe, como el año pasado, gente que me invitó a estos países y organizamos conferencias, eventos en estos lugares que mencioné, en Chile, en Argentina, en México, y fueron unos eventos maravillosos. Entonces, este llamado a estas personas que tengan esta experiencia, que podríamos quizás, Besrat Hashem, para el año que viene ahora, en los próximos meses, organizar algún encuentro. Entonces, esto es lo ideal. No es necesariamente, si fuese por mí, yo fuera a todos los países, pero no se trata de eso, porque otra vez, no tengo los recursos para ir a cada país y a cada provincia. Porque hay gente que me escribe y me dice, ven aquí, ven a tal país o ven a mi país. Sí, si fuera por mí, yo fuera. Si usted me invita, yo voy. Pero es que yo no tengo los recursos para pagar aviones, hoteles y transporte a todos esos sitios. Pero sí se pueden organizar eventos, sí se pueden buscar patrocinadores. Si los grupos se unen de estas comunidades y también quieren unirse, pueden cooperar y se pueden sufragar los gastos, también yo con mucho gusto iría. Y si en otros países más adelante se forman también grupos como estos, también podríamos evaluar la posibilidad de crear estos grupos de personas que son gente que me sigue, de mis estudiantes. Estos grupos tienen una característica especial. No es grupos de cábala, como ya decía, o de que es un grupo que da a formar, que a invitar a todo el mundo. No, este grupo tiene la exclusividad de que somos una familia, somos una comunidad, son la gente que son mis estudiantes, que son los seguidores de Joel Ben Habib. No es de este, ni de aquel, ni del otro. No, estos son grupos que vamos aquí a hacer eventos seguidos. Hay personas también, les decía, que podemos trabajar en hacer encuentros, en retiros espirituales, en cosas así, pero todo eso es poco a poco y hay que ir haciendo uno se va conociendo a medida que vayamos colaborando y haciendo encuentros como estos. Ahora, decía que de momento la idea es España, Portugal, Estados Unidos y México. De momento lo más cercano, le decía, que me queda y más fácil de ir es España y Portugal. Y bueno, una vez que vaya a América, Estados Unidos, México, uno puede ampliar a otros países una vez que estén en el continente americano. Ahora, lo otro que yo quería enfatizar es lo siguiente. Ya esto es aparte de los grupos, es que voy a comenzar también a ofrecer otro tipo de ayudas espirituales para mucha gente que está muy necesitada. De momento, ustedes saben que, por ejemplo, en esas giras o en esos encuentros yo doy conferencias, seminarios, consultas personales. Cuando estuve en México y también en Chile, di meditaciones, hicimos unas meditaciones de Abulafia, pero ahora voy a empezar a ampliar el número de, digamos, no sé cómo llamarlo, cosas en las que podemos ir trabajando. No solamente es que está la posibilidad ahora de las conferencias y de las consultas personales, vamos a comenzar a trabajar ahora, como ya lo anuncié, pero de las cosas poco a poco que se van a ir manifestando ya, vamos a ir comenzando a trabajar en grupos de meditaciones cabalísticas. Yo llevo ya por muchos meses trabajando en crear un método propio de meditación de Cábala basado en las enseñanzas de los antiguos cabalistas de Israel. Es un método personal que está basado en las técnicas de los cabalistas, que muchas de esas técnicas están ya, que nadie las usa, que están en manuscritos, en libros, y la gente no lo está utilizando, o al menos yo no lo he conocido. Y basado en eso, con los conocimientos actuales y conocimientos que tengo sobre esta materia, he ido desarrollando métodos de meditación cabalísticos propiamente judíos, inspirados también en enseñanza y métodos de las grandes tradiciones de sistemas de meditación del mundo, pero ahora aplicados al judaísmo y aplicado a la Kabbalah, aplicado a la Kedushá. Entonces, Bezrat Hashem, vamos a ir también más adelante a trabajar en eso de ofrecer sesiones de meditación. De momento, todo esto va a estar disponible en la escuela, como saben. Usted puede ir a mi página web, joelbenjavi.org,
Y ahí en la sección que dice cursos lo va a llevar directamente a la escuela, el Instituto de Estudios Cabalísticos Rabbi Shalom Sharabi. Ahí están todos los cursos, como la membresía también, que hay muchas opciones para la gente que quiere aprender cábala y se le da la oportunidad a la gente que, por ejemplo, no tiene a veces los medios, los recursos, que tenga la posibilidad de estudiar muchos cursos de una manera fácil, asequible para todo el mundo. Pero vamos a ampliar también ahí la posibilidad de brindar al menos una vez a la semana o 2 veces a la semana algunas sesiones de meditación. Es poco a poco, porque les decía, soy una sola persona, no puedo hacer tantas cosas a la vez. Mi día no para constantemente, desde la mañana hasta la madrugada, todos los días. Yo estoy hablando con ustedes ahora, pero acabé de dar sesiones de consultas ahora, por ejemplo, y así es cada día. Entonces, vamos también a crear esos grupos de meditaciones. Las meditaciones van a quedar grabadas en la escuela, otras meditaciones las vamos a publicar gratuitamente aquí por YouTube para el beneficio de las personas, pero como saben, como se aprende de verdad es bajo la guía de un maestro, no es viendo videos. Por eso es que los cursos tienen que ser conmigo, online o presenciales. Esto es lo otro que quería mencionar, que ya cuando estuve en México hicimos una meditación de Abulafia, también en Chile hicimos meditación con las técnicas secretas de Rabbi Abraham Abulafia, aprendidas, practicadas acá, que he recibido por mis maestros aquí en Jerusalén. Y aparte yo he desarrollado otros métodos de meditación para trabajar muchas otras cosas, para ampliar los sentidos, la evidencia, la mediunidad, la capacidad de ver el mundo espiritual, y para trabajar también en otras cosas que tienen que ver con la protección, con la sanación, etcétera. Entonces, Besrat Hashem, que también cuando se dé la posibilidad de visitar alguno de estos países para dar alguna conferencia, que también podamos incluir una sesión de meditación, que bien pueden ser meditación con las técnicas de Abulafia o bien puede ser sesión con las técnicas cabalísticas basados en mi propio método de meditación, otra vez, que está basado siguiendo las técnicas de los cabalistas de la Merkabá, que utilizaban nombres de Dios como mantra para subir a los diferentes universos, para entrar en contacto con grandes espíritus y energías, etc. Son técnicas de meditación muy fuertes, no son para todo el mundo. Hay meditaciones más suaves y meditaciones más fuertes, y se lo digo por experiencia, porque aplicando estos métodos y esta técnica he tenido resultados de una magnitud muy grande, de encuentro con espíritus literalmente grabados y filmados, fotografías, cosas muy fuertes que no las puedo publicar por las redes sociales ni las puedo publicar por YouTube porque la gente se asustaría. Pero bueno, en sesiones personales, en meditaciones personales, todas estas cosas se pueden trabajar. Por eso es que hace falta la guía de un maestro, para que la persona vaya siendo guiada, vaya protegida, y no cree esto un desequilibrio. Entonces, esto es algo importante que voy a incluir también en próximas giras. Vamos a seguir reforzando ahora las meditaciones cabalísticas. Otro aspecto que voy a comenzar a incluir es el que tiene que ver con la sanación. Ya yo he venido desarrollando por cierto tiempo, preparándome, y todavía lo estoy haciendo porque esto es un continuo de toda la vida, cada día más preparándome y capacitándome con libros, con literatura y de forma práctica sobre libros que tienen que ver con sanación de diferentes dolencias. Siempre digo, el que sana es Dios. Yo no soy Dios, pero sí les puedo decir que en varias sesiones que ya he tenido con muchas personas ha habido resultados de sanación, gente que tenía dolencias que han ido curados. Entonces, Baruch Hashem, que también tengo ese don, que nació conmigo porque está en mi familia, en mi madre, en mis bisabuelos, en mis abuelos por generaciones, de forma ininterrumpida, pero ahora más y más lo he ido desarrollando y trabajando a la luz de las enseñanzas y los libros de los cabalistas. Entonces, Besrat Hashem, eso de meditación va a estar incluido en las sesiones la parte de sanación va a estar incluida en las sesiones de meditación, porque vamos a trabajar ahí sanación, que tiene que ver no solamente en la parte de la meditación, las energías con las que vamos a trabajar, sino que vamos a trabajar técnicas de sanación, yo con ustedes, con las personas que estén ahí en esos grupos, para
enviar energía, luz, sanación a personas con diferentes dolencias. Todo esto no lo puedo explicar públicamente, todo esto se explicará en el momento en que haga estos encuentros, donde las personas serán partícipes conmigo de ayudar a otras personas, a otros hermanos, a otras hermanas a través de la tierra, sea que la persona esté presente ahí con nosotros o no, porque tenemos la capacidad, esto se trabaja en el mundo espiritual, de trabajar también a la distancia. Entonces, todas estas son cosas que se van a ir trabajando con el tiempo. Yo estoy dando aquí un adelanto, fíjense, y las cosas se van a ir materializando poco a poco, pero esto lo voy a ir a ofrecer también cuando vaya a sus países, a las conferencias, a las giras. Lo otro también es que ustedes saben que doy sesiones personales, sesiones privadas de Cábala. No solamente es que hay lo que incluye esa sesión que es completa, porque mis sesiones de Cábala son sesiones integrales, completas. ¿Por qué? Porque reúne todo un bagaje de mis conocimientos de años y años de estudio y de dones espirituales con los que he nacido, con los que he heredado de mis ancestros, de mis familiares. Entonces, cuando alguien viene a una sesión de Cábala conmigo, es una sesión que tiene todo, porque tiene la parte histórica. La persona me puede, cualquier duda que tenga de Cábala, cualquier duda que tenga de cualquier de los sistemas espirituales, porque me he preparado en las diferentes corrientes espirituales del mundo y tengo nociones, por tanto puedo entender de dónde viene la persona. Mi especialidad es la Kabbalah, pero estoy educado, preparado, con cultura en otros sistemas espirituales de diferentes partes del mundo, en otras religiones, sistemas. Entonces, cuando la persona venga a la consulta, aunque sea de otra cultura o religión, yo puedo entender de dónde viene, porque conozco otras religiones, el cristianismo, el islam, el budismo, el taoísmo, el chamanismo, las religiones africanas, los sistemas sufíes, todo eso, estoy preparado. Y por supuesto conozco mi sistema, que es la Cábala. Entonces, eso es por un lado. Trabajo también, estoy cada día preparándome más en el tema de la Cábala Maasit, que es la Cábala práctica. Eso es poco a poco también. Y a muchas personas le he ido enviado a hacer ciertas cosas y la gente me está respondiendo que está viendo resultados, que está viendo hechos increíbles, cosas sobrenaturales, manifestaciones importantes. Entonces, ¿qué quiero enfatizar? Que no solamente voy ahora a brindar la posibilidad de las sesiones personales de Cábala, sino que también en el momento en que yo tenga la posibilidad, por eso les decía la importancia de estos grupos, de estas comunidades, en el momento en que yo tenga la oportunidad de visitar sus países, también existirá la posibilidad de ayudarles a ustedes de otras maneras, porque desde la distancia yo puedo hacer ciertas cosas, pero no es igual que yo esté en el sitio, que yo vaya a su casa, por ejemplo. Hay gente que me ha escrito pidiendo conocimiento de cómo se hace una limpieza espiritual de una casa con la Cábala. Entonces eso es algo que también vamos a poder brindar para ayudar a las personas, limpiezas espirituales con rezos cabalísticos en hebreo, en arameo, siguiendo las tradiciones de los sabios. Esa parte importante de también cómo bendecir un negocio, un centro de trabajo, una casa, todas esas cosas, también va a existir la posibilidad cuando yo me traslade físicamente a esos países. Lo otro es que también existirá la posibilidad de la persona, ya sea que yo vaya a su casa o tendría que buscar algún lugar donde se puedan hacer este tipo de sesiones o de consultas personales, pero no solamente es que es una sesión personal, sino que es una sesión espiritual, donde ahí las personas que, por ejemplo, tengan problemas de sanidad, problemas de economía, problemas de perturbaciones de espíritus, problemas de que todo está bloqueado, que no ven resultado a nada, que su vida está patas arriba, que hay espíritus que se manifiestan, pero la gente no sabe. Todo eso sucede porque muchas veces los magidim, los guías espirituales que acompañan a una persona, si la persona, hay ocasiones que la persona necesita dirección, guía para entender el mundo espiritual. Y cuando esto no sucede, hay un gran secreto en la Cábala que dice que la misma Neshama se revela contra uno y le vuelve la vida al revés. ¿Por qué? Porque la persona no está cumpliendo el propósito de su vida, no está cumpliendo el propósito de su existencia. Y si ha tomado un camino que no es el que le corresponde,
La Neshama, dicen los Mekubalim, explica Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, que la Neshama se rebela contra uno mismo y le vira la vida al revés, patas arriba, para obligarlo a uno a que regrese al camino correcto. Entonces, esas son cosas que la gente no sabe y se le manifiesta como en problemas de salud, de enfermedad, bloqueos, no encuentra trabajo, problemas en la casa. Y la gente a veces cree que es perturbaciones de afuera, pero a veces son los mismos magidim o guías que acompañan a uno. Entonces, Bezrat Hashem es algo que he ido pensando de también, si se da la oportunidad de que visite yo alguno de estos países y se busque los medios, el transporte y todas las cosas que eso lleva, ofrecer también la posibilidad de que incluso yo pueda ir a su casa y hacer rezos allí en su casa, y eso también incluye la posibilidad de, digamos que en esa sesión, en ese encuentro, no solamente son rezos para estabilizar, digamos que la energía de su casa, también los espíritus que le acompañan a usted, pero además incluye, digamos que una sesión espiritual en el sentido, cabalística en el sentido de que, como saben, tengo la capacidad de evidencia, de ver a los espíritus, de sentir a los espíritus. Las personas que se han consultado conmigo y los cabalistas de aquí de Jerusalén que me conocen pueden dar testimonio de lo que estoy diciendo. Entonces, existe la posibilidad también de que en esa visita, de que usted diga, quiero que vaya a mi casa a orar, a una sesión, a hacer rezos también para estabilizar y para ver cuál es la causa espiritual que está aconteciendo con ese grupo de espíritus que le acompañan, en sus espíritus familiares, por ejemplo, también. Entonces, también ahí es muy probable que yo reciba mensajes espirituales. Y también todo eso son guías que uno le puede ir dando a las personas. Entonces, en este sentido, hay muchas otras cosas que se pueden hacer, hay muchas cosas que son secretas. No crean que lo que yo les estoy diciendo aquí es, como dicen, como dice el refrán, descubrir algo nuevo. No. En la Cábala existe esto y muchas cosas más que los cabalistas de Israel practican, que los cabalistas de Marruecos practican, y como esto, muchas otras cosas. Otras cosas que, por ejemplo, yo no estoy todavía capacitado ni estoy preparado. Hace un vídeo atrás mostré libros de Cábala que enseñan sobre el tema de la lectura del rostro, cómo leer la mano, astrología y muchas otras cosas que son temas de Cábala Maasí, de Cábala avanzada. No todo el mundo que estudia Cábala sabe de estas cosas, ni todo el mundo tampoco tiene la raíz espiritual para conocer y trabajar estas cosas. Esto no es para todo el mundo, ni una gente porque estudia Cábala significa que sabe todo esto. No. La persona tiene que venir y nacer con eso. Si no, no puede desarrollar nada de esto. Puede ser problemático. Pero hay cabalistas que sí conocen estas cosas. Entonces, en ciertas cosas yo estoy capacitado, en otras me están preparando y otras que tengo que aprender. Pero a medida que siga mi avance y mi preparación, pues más podré ayudar a las personas. De momento también me están capacitando, además de mi preparación como rabino. De momento mis maestros me están preparando como sofer en lo que llamamos la disciplina de Safrut. ¿Qué es eso? Eso es un escriba, los escribas judíos. Entonces, Baruch Hashem, que cada día, todos los días tengo sesiones de práctica de Safrut. Eso no es coger una pluma por ahí, tinta y empezar a escribir y me aprender las letras hebreas de un libro. No, no, no. Eso se estudia. Esto hay un maestro que te está preparando con técnicas antiguas. No es coger y dibujar y pintar. Eso no sirve. Eso es hablar claro. Eso no sirve. Eso no es ser un sofer. Un sofer es una persona que se dedica años bajo la guía de otro maestro que tiene el reconocimiento de otros maestros y que saben que tienen la preparación y los conocimientos, que te enseñan técnicas de cómo se hacen los trazos, de cómo se hacen las letras, que hay diferencias en los sistemas, el sistema sefaradí, el sistema ashkenazí, el sistema yemenita, el sistema de la comunidad de Siria, el sistema de las comunidades. Hay variaciones, no es escribir cualquier cosa ahí. Y aparte de eso, es la pureza y la integridad de la persona que está capacitada por esto, porque está escribiendo cosas santas. Son la gente que escribe los rollos de la Torá, los Megilot, que escriben las mezuzot para las casas.
amuletos y todas estas cosas. Entonces la persona tiene que ser kadosh, tiene que llevar un estilo de vida de rectitud. Y aparte de esto, también nos preparan para estudiar las leyes, las alajot, que tienen que aprenderse para el sistema de escritura. Por eso les decía, no es cualquiera que agarró una pluma, un papel y empezó a escribir. No, esto toma años. Entonces, Baruch Hashem, que me están capacitando, me están preparando para estas cosas. Entonces, con el tiempo también se abrirá la posibilidad que una vez que me han capacitado, con la aprobación de mis maestros, entonces también podré brindar otros servicios que tienen que ver con escribir mezuzot para las casas, kameot, amuletos cabalísticos de protección. Entre más me capaciten con los años, porque esto no son 2 días. Hay cosas que son más fáciles de hacer y cosas que te toman tiempo. Escribir un rollo de Torah toma 1 año escribirlo. Y no es poca cosa, porque para escribir un rollo de Torah, eso es palabras mayores. De momento uno va pequeño escribiendo salmos, tehilim, cameot, amuletos, no sé qué, una mezuzá que es pequeño, cosas así. Pero me están preparando los rabinos aquí en Jerusalén. Entonces, con el tiempo, Bezrat Hashem también será otra forma para poder ayudarlos a ustedes. Bueno, esto es de momento, les decía, hay cosas que se pueden decir públicamente y cosas que no, porque aquí en estos grupos hay gente que viene, que se acerca aquí porque son gente que quiere a la cábala, ama la cábala, gente que aman al judaísmo, pero hay mucha gente que ve en estos vídeos que lo que vienen también es a molestar, gente que no quiere saber ni de cábala ni de Israel, y cuando escuchan estas cosas se horrorizan porque son gentes que lamentablemente son ignorantes, y en el buen sentido de la palabra, porque la gente cree que el judaísmo es porque me leí la Biblia, como si el judaísmo fuera un pueblo que ya murió y vivió, fue hace mucho tiempo. No, decimos siempre, Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive, no es un pueblo petrificado en la Biblia ni en la Torá. El pueblo de Israel vive, es un pueblo como cada otra nación, pero un pueblo dedicado a la Kedushá, a la santidad. Y tenemos nuestra historia, nuestra cultura, nuestras creencias, nuestras mitologías, como cada nación. No busque que todo lo que vamos a hacer ahora tiene que estar en la Biblia como si fuéramos un pueblo muerto en un libro. No. La gente tiene que estudiar, tiene que informarse. Y hay mucha gente que son cristianas, lamentablemente, y muchos musulmanes también, que son los que más están ahí todo el tiempo con los judíos buscando. Entonces, son ignorantes. Y a veces hay gente que se pone a opinar de cosas que tienen que ver con la religión judía. La persona ni es judía, ni estudió, ni sabe nada. Como hay gente que a veces pone a dar opiniones de alajá, de leyes judías, y la persona ni es judía, ni ha estudiado alajá. Entonces esa gente, muchos son ignorantes, y por eso le decía, hay cosas que se pueden hablar abiertamente, y hay otras que no se pueden hablar porque la gente se escandaliza. Aparte, la cábala es secreta. La cábala no es para todo el mundo. Ningún cabalista, si no fuera mística. Lo místico es oculto para un grupo selecto. Siempre ha sido así. La cábala no es para todo el mundo. Entonces hay cosas que yo puedo decir abiertamente, hay otras cosas que solamente las puedo decir en consultas privadas o cuando hagamos algún evento, algún seminario, cosas así, porque otra vez no todo el mundo tiene la capacidad de aguantar la verdad. Porque la gente se escandaliza, la gente quiere vivir en la burbuja. Allí, yendo aquí, allá, a la sinagoga, a la iglesia, el otro, pero la gente no quiere ver, si la gente supiera la realidad del mundo, de Dios, de las cosas, se escandalizaría. Entonces la gente no se puede hablar públicamente ciertas cosas. Y otra vez, hay cosas otra vez que tampoco se pueden explicar, son cosas que solamente las pasan de un maestro a discípulo de manera presencial. No es para el mundo, ni es para todo el mundo. Esto es privado. De ahí la importancia de crear estos grupos, estas comunidades que vamos a crear Bezrat Hashem en WhatsApp de momento. Entonces, probablemente esta noche o mañana, quizás hoy mismo, vamos a publicar el primer link para el grupo que vamos a crear en España. Toda la gente que vive en España, otra vez, eso no es grupo para todo el tiempo estar escribiendo ni mandando cosas ahí. No, es un grupo que va a estar mayormente en silencio hasta el momento en que yo pueda ir a esos países y hacer el anuncio. Es para que la gente se informe y tenga conocimiento, toda la gente de ese lugar, de ese país.
Y también, en algún momento que yo escriba, envíe algún mensaje a las personas de algún evento o que yo los visite, o que alguna visita de momento que suceda, o de buscar la forma de coordinar para organizar algún evento, ya sea a nivel de conferencias, seminarios, o algún encuentro pequeño con la gente del grupo, por ejemplo. Pasar algún Shabbat juntos, ver la forma, vamos a tratar de ser creativos. Entonces, de momento les decía, estos son los 4 países en tentativa: España, Portugal, Estados Unidos y México. Otros lugares que también haya personas que tengan capacidad de organizar eventos, que tenga también contactos, porque para hacer eventos, para hacer todas estas cosas hace falta conocimientos, contactos, buscar patrocinadores, cosas así, porque esto requiere preparación. Pues también son bienvenidos a enviarme un email a joelbenhabib@gmail.com. Entonces, Besrat Hashem, como ustedes pueden ver aquí, hay muchas sorpresas que estamos trabajando poco a poco. En cada vídeo voy dando un adelanto un poquito más, hasta que se manifiesta, hasta que llega desde la conciencia al pensamiento, a la emoción, a la realidad. Ese es el proceso de la Cábala que estudiamos en el Árbol de la Vida. Vienen otras sorpresas, porque estoy preparando también dar un curso de Cábala totalmente gratuito para todas las personas. Es un curso de Cábala que va a estar... vamos a estudiar una obra muy importante, que es la obra La Dimensión Interna del rabino Aryeh Kaplan. Mucha gente que oye hablar del rabino Aryeh Kaplan, pero nadie nunca le enseña nada de Aryeh Kaplan. Ven conferencias de cabalistas, el otro, entrevistas, todo el mundo hablando del rabino Aryeh Kaplan, pero nadie nunca le enseña nada de Aryeh Kaplan. Pues bueno, yo voy a dar un curso totalmente gratuito para crear los fundamentos de la Cábala, y así la gente, cuando vaya después a mi escuela, que son ya cursos más avanzados, tenga al menos un fundamento, las bases de la Kabbalah. Ese curso, les decía, más adelante yo lo voy a ir anunciando, porque otra vez hay muchos proyectos, muchas cosas, yo no paro. Ojalá pudiera dividirme en muchas personas y hacer muchas cosas al mismo tiempo, aunque es probable que haya otro que sea copia mía haciendo lo mismo en otra parte del mundo, no lo sé, o en otra dimensión. Ya la Cábala, como saben, la Cábala admite de todo. Pero bueno, de momento el que está en este plano físico soy yo. Así que poco a poco vamos a ir trabajando, vamos a ir avanzando. Así que Besrat Hashem, que podamos crear este curso. El curso lo vamos a dar en la escuela, en el Instituto de Estudios Cabalísticos de Rabbi Shalom Sharabi. El curso va a estar ahí, van a hacer sesiones por Zoom. No es un curso que tenga que registrarse con un formalismo, no. Es un curso que la intención es que no tampoco es muy largo, solamente es una charla de 1 hora más o menos. Las personas que sean parte de la escuela, de esa membresía de la escuela, tendrán acceso al curso y podrán hacerme algunas preguntas, pero luego ese curso que lo dimos ahí, yo lo voy a llevar gratuitamente al canal de YouTube para que todo el mundo pueda disfrutar de él. Solo que es mejor que grabarlo en la escuela, porque la calidad de Zoom es mucho mejor que YouTube. Hay ocasiones que el live que se hace con YouTube pierde calidad, si el internet está malo. Entonces, para que no suceda eso y se pierda la clase, por eso es que primero la vamos a dar en la escuela, y otra vez las personas que ya sean miembros de la membresía de la escuela van a tener acceso también gratuitamente al curso. Luego la diferencia va a ser que como el curso por obligación lo vamos a tener que dar en la escuela, la gente que esté en la membresía de la escuela otra vez tendrá acceso gratuito y se puede conectar a las clases. Y el que no es miembro de la escuela, pues que se una a la escuela. Entonces, ahí me podrán hacer no muchas, sino 2 o 3 preguntas, porque otra vez es un curso que para no hacerlo muy largo. Y luego esa clase la vamos a publicar en el canal de YouTube para asegurarnos que la calidad del vídeo, la calidad del audio, todo esté perfecto, y cuando ofrezcamos esto sea con la mejor calidad posible. Entonces, Besrat Hashem, son proyectos que vienen. Esto no es mañana ni pasado. No, hay muchas cosas, porque viene también la segunda parte del curso Exorcismo Judío, que ya dimos toda una primera parte que está en la escuela. Las personas que quieran aprender sobre el tema de espíritus, ángeles, exorcismo, todo eso,
pueden ir a la escuela de Cábala, pero nos queda una segunda parte y probable que una tercera parte también. Entonces, ese curso ya viene también ahora en noviembre. Más adelante vamos a publicar el flyer y vamos a buscar la manera también cómo colamos ese curso que quiero dar también, les decía, de los fundamentos de la Cábala, estudiando el libro La Dimensión Interna del rabino Aryeh Kaplan. Ese libro es un libro muy importante porque da las bases a nivel de la Cábala, nivel básico, nivel medio, donde vamos a estudiar ahí el árbol de la vida, las 10 sefirot, los niveles del alma, los 4 universos. Vamos a estudiar los secretos de la profecía judía, cómo es que los judíos entendemos realmente la profecía, porque como ustedes sabrán por ahí, hay mucha gente que, por ejemplo, son cristianos y musulmanes, y los menciono a ellos, ¿por qué? Porque la religión de ellos está basada en la religión de nosotros, la religión judía. Entonces, los cristianos toman el Tanaj, lo que llaman la Biblia, y leen eso y lo interpretan a su forma. Que está bien, cada cual hace lo que quiera. Pero lo que yo quiero decir es que en lo que está escrito en un libro judío, vamos a preguntarle al judío, que es el autor, el dueño del material, a ver cómo lo entienden ellos. Eso es lo que yo voy a explicar. El entendimiento desde el punto de vista del judaísmo y de la tradición judía, el tema de la profecía. Vamos a estudiar el capítulo 1 de Ezequiel, la profecía de la Merkabá, y vamos a revelar los secretos de cómo se alcanza la profecía, según lo explica Rabbi Aryeh Kaplan en ese libro. Porque todo el secreto de la profecía, cómo llegar a ser un profeta, está oculto, está codificado en todo ese capítulo número 1 de Ezequiel, donde ve la visión del trono de Dios. La diferencia está en que la gente, los cristianos, la gente que coja eso y lo lee, no entiende nada. ¿Por qué? Porque es un libro que agarró de otra tradición, de otra religión, de otro pueblo, y cree que lo que dice ahí es literal y está en código. Entonces, cada simbolismo, cada palabra, además de que la fuente es en hebreo, que es lo más importante acá, el rabino Aryeh Kaplan decodifica completamente cada una de esas palabras y ayuda a entender cómo funciona la profecía, cómo llegar a ser un profeta y cómo lograr estos estados de visión del trono de Dios, de la Merkabá. Todo otra vez son secretos que han permanecido ocultos en el pueblo de Israel. Vuelvo a decir, la gente por ahí ha tomado todas estas cosas y lo lee y lo que se pone es emoción y se pone a dar brinco y saltos, porque eso es lo que existe entre las comunidades cristianas y que tienen todo ese tipo de cosas. Pero eso no es la manera de nosotros los judíos. Todo eso lo vamos a explicar en ese curso. Y el rabino Aryeh Kaplan decodifica qué significa cada una de estas expresiones, el relámpago, el trueno, el hashmal, los serafines, todas esas cosas, el rabino Aryeh Kaplan te da la llave para entenderlo. Que si lo lees el texto como está, no entiendes nada. Pero una vez que lo leas como él te lo explica, es increíble cómo funciona el mundo espiritual y cómo alcanzar altos estados, les decía, de profecía, cómo es que se llega a ser un profeta. Hay muchas cosas acá, hay muchos secretos, pero vuelvo a decir, poco a poco. Como ustedes podrán ver, en este video hemos hablado de todo, hay mucho anuncio acá. Pero la idea que quiero dejarles antes de finalizar ahora es la siguiente. Otra vez, es recordar o más bien anunciar la creación de estos grupos o comunidades de mis seguidores, de mis estudiantes en estos países, que lo vamos a ir agrupando, les decía, por grupo. Voy a publicar el link en la sección de este canal de YouTube, en la sección que dice comunidad. Vamos a poner el link ahí para que las personas se unan a esos grupos. No es grupo de, les decía, de chatear, ni de escribir, ni para que la gente me esté enviando cientos de mensajes. No voy a responder. La manera de comunicarse conmigo, como saben, es a través de el correo electrónico. Y vuelvo a enfatizar, eso es una protección también, para que nadie por ahí los vaya a engañar, haciéndose pasar por mí, queriendo dar consultas ni por WhatsApp, ni por email, ni nada de eso. Yo no doy consulta para nada por esos métodos. Si usted no me ve a mí por una cámara, que yo converse con usted, que usted me vea a mí físicamente, sepa que no soy yo, que es un engaño. Entonces hay que estar también, esto es una manera de protegerlos también a ustedes. Y también protegerme a mí, mi privacidad. Es muy importante todo esto. Entonces vamos a ir trabajando en ciertas cosas. De momento esos son los anuncios que quería hacer. Agradecerles a todos
por siempre sus buenos deseos, buenas intenciones, los rezos que han estado haciendo por mí, por el pueblo de Israel en estos días difíciles, tiempos de guerra. Se avecinan días todavía más complicados. Ya, bueno, vienen días complicados para el mundo, vienen días complicados para esta zona del Medio Oriente. Entonces, no quiero hacer mucho anuncio de las cosas, pero se vienen días difíciles. Así que yo de mi parte, otra vez agradecerles a todos por la gente que ha estado pidiendo por mí, por mi familia, por el pueblo de Israel, por la paz mundial. Pedirles que sigan haciéndolo. Yo también los tengo ustedes presentes. La gente que envió sus peticiones para Sukkot, la fiesta de Sukkot, que estamos ahora, los tuve presentes también, orado por ustedes, pedido por ustedes. Entonces, bueno, Bezrat Hashem, poco a poco, si Dios me da fuerzas, vamos a seguir trabajando, preparándonos para luego traer toda esta luz y llevarlo a ayudar a tanta gente que lo necesita. De momento siempre les pido que oren por mí, pidan por mí, igual que yo también oro y pido por cada uno de ustedes. Que el Eterno les bendiga muchísimo. Muchísimas gracias a las personas también que he visto que en el chat han estado enviando también Sadaká. Que a Kadosh Baruj Hu les bendiga y les multiplique cada uno de sus esfuerzos, el apoyo que hacen a mis estudios, el apoyo que hacen a la Kabbalah. Es muy importante y muy necesario. Sin eso yo no podría estar acá, no podría estar aquí instruyendo, enseñando, porque de verdad que se aprecia muchísimo. Gracias, enviándoles mucha luz, muchas bendiciones a todos desde la Tierra Santa, desde Jerusalén, Israel. Estamos en días de alegría, días de bendición. Ustedes no pueden escuchar, pero si pudiesen, mis vecinos están todo el día ahora cantando con piano, tocando piano, cantando las canciones de Sukkot. Es una fiesta muy importante para nosotros. Días de peregrinación como el Mikdash, como estaba el templo. Y la verdad que hay mucha alegría en Israel, mucho regocijo. Les decía, quizás no pueden escuchar porque este es un micrófono que quita el sonido externo, pero se puede escuchar por mi ventana ahora mismo a mis vecinos contando en familia, con amigos, y la verdad que son días muy alegres. Enviándoles otra vez muchas bendiciones en estos días de fiesta, Hag Sukkot Sameach, Moadim Besimcha, que a Kadosh Baruj Hu les bendiga mucho, luz y bendiciones para todos desde Jerusalén, Tierra Santa. Shalom y bendiciones.